tal, ¿será que existe dolor de mundo? ¿Existe dolor de patria, dolor de madre, dolor de terminación de una relación, dolor de tusa? ¿Existe dolor de mundo? Bueno, me hago la pregunta en este momento donde estamos en un caos mundial, en algo donde nos preguntamos, a ver, en una pregunta casi que absurda, ¿y qué se hizo Dios? A ver, nos tiraron a manos de hombres absolutamente dominantes, haciendo con el mundo lo que quieran, y los humanos, ¿qué está pasando con nosotros? Pero como no necesito respuestas ideológicas ni políticas, necesito respuestas a otro nivel, a un nivel más trascendente para saber, ¿esto es lo que nos merecemos los seres humanos? Entonces, ¿qué mejor que poder conversar con una persona como Sandra Calderón, que es una medium angelical, a la que le vamos a preguntar, Sandra, ¿qué está pasando? Hola, Florita. Todo lo que dices es real. Existe dolor de, de todas las cosas que estamos viviendo porque los seres humanos nos conectamos entre nosotros. Y es imposible que en momentos de caos, y más cuando los medios de comunicación no llegan tan rápido y tenemos información casi que instantánea, no sintamos la conexión y el dolor de humanidad. Yo diría que más que dolor de mundo, tenemos dolor de humanidad, y es dolor de hermandad, de saber que seres al otro lado del mundo, o al otro lado de tu pueblo, o al otro lado de tu planeta, están viviendo cosas terribles. Y tiene mucho que ver con las emociones y con los egos que tenemos los seres humanos. Entonces, más allá de que nos haya abandonado Dios, que yo pues sinceramente creo que no es eso, que nosotros hemos abandonado nuestra conexión a veces espiritual, eh, estamos en procesos de aprendizaje. No es la primera vez ni es la última que lo vamos a vivir en la humanidad. Lo que pasa es que ahora es más rápido el proceso de saber qué está pasando en el mundo, gracias a todos estos medios que tenemos. Y lo otro es que hay un proceso que es muy humano y hay un proceso que es muy energético, porque nosotros estamos conformados por las dos cosas. Entonces tenemos nuestra parte humana y tenemos nuestra parte espiritual, y ambas actúan o ambas sienten. Entonces desde lo humano, el proceso que dice que yo quiero tener la razón, y entonces vamos al otro lado del mundo y vemos esas guerras religiosas donde lo que pasa se da porque lo que yo creo es lo único verdadero y no puedo escuchar al otro, cuando los seres de luz nos han hablado de que la verdad es relativa, depende de cómo fuiste criado, de cómo fue tu estado en el vientre de tu madre, de las creencias de tus padres, y depende de todo eso. Y tenemos también el proceso del ego, cuando yo soy el que quiero tener la razón. Entonces el no podernos escuchar entre nosotros como hermanos, porque si lo vemos familiarmente también se da, somos hermanos, pero cada uno puede tener una creencia distinta, puede tener unas habilidades diferentes, y no tenemos que tener conflicto por eso, y creencias políticas y religiosas y de todo índole. Futbolísticas, creencias futbolísticas. Futbolísticas, futbolísticas también. Y por el otro lado, ay sí, eso se da mucho, incluso en las familias. Y por el otro lado está el proceso, digamos, energético. Entonces, antes de nosotros llegar a este planeta, nos cuentan todos estos seres de luz que a nosotros nos regalaron lo que necesitábamos para estar aquí. Entonces nos regalaron un cuerpo, nos regalaron un ego. El ego no es malo, solo cuando se desplaza hacia arriba o hacia abajo. El ego es eso que te dice que tú eres capaz de terminar una carrera, que tú puedes correr un poquito más rápido, que tú puedes estudiar mucho más y lograr tus metas, correr para que no te pise un carro cuando estás pasando una avenida. Y ese es el ego bueno, ese es el ego que nos hace crecer, porque es un ego hacia nosotros mismos. Pero ya cuando el ego está por encima, y yo creo que solo lo que yo creo es lo real, o está por debajo y yo necesito aprobación del resto del mundo, digamos que se distorsiona el ego. Y por otro lado también nos regalan algo muy importante de lo que estamos hablando hoy, que son las emociones,
Y las emociones, no hay emociones buenas ni malas, son necesarias y complementarias. Entonces digamos que hay unas emociones que vienen del amor y otras que vienen del desamor. No vamos a decir buenas sino buenas, pero yo necesito saber a qué sabe el amargo para poder descubrir a qué sabe la miel. Eso es real y existe y se llama dolor. Ahora, ¿qué pasa con el sufrimiento? Es la perpetuidad del dolor. Es cuando yo no encuentro herramientas porque no creo, yo como humana creo que no es algo que yo quiera quedarme en ese dolor, sino que no he encontrado las herramientas para salir de ese dolor y me perpetúo en ese sufrimiento. Y por eso es que hay personas ¿Por qué no las encuentro, Sandra? ¿Por qué no las encuentro? Porque básicamente a nosotros nacimos en este lado del mundo con unas creencias y a nosotros nos dicen que tenemos que, cuando estamos chiquitos, con todo respeto a las religiones, de las cuales yo he aprendido bastante, entonces nos dicen que uno tiene que sufrir, que uno tiene que ser pobre, que uno tiene que tener, que solamente los pobres entran al reino de los cielos y un montón de cosas que limitan nuestras creencias. Yo tuve una tía muy enferma y una señora me decía, déjala que le duela, y yo bregando a darle pues el remedio de las goticas, déjala que le duela, que está purgando sus penas, sus culpas. Y yo decía, ¿cuáles culpas? Eso hace parte de nuestras creencias de infancia. Entonces a veces hemos podido ser un poquito disruptivos en esas creencias. Perdón. Ver un Dios más amoroso, no desde el castigo ni desde la culpa, sino desde el cuidado y desde el amor. Y entonces nos vamos saliendo un poquito de esto. ¿Qué necesitamos para poder romper un poquito el proceso del sufrimiento? Yo digo que básicamente amarnos. El amor implica que tengas buenos pensamientos, que cuides tu cuerpo, que te conectes con Dios. Entonces, cultivar la mente, el cuerpo y el espíritu. Cuando yo cultivo la mente, yo busco pensamientos que rompan con los que me están generando sufrimiento, porque además, como te decía ahora, ellos están basados entre el amor y el desamor. Los pensamientos que son desde el amor o las emociones que se generan desde el amor elevan tu vibración. Entonces hace que te conectes más, hace que estés más protegido, activa todo tu sistema inmune, entonces estás más sano. Las emociones que son desde el desamor, entonces bajan un poquito tu vibración y tú estás más desprotegido y te puedes enfermar más. Un enojo por mucho tiempo puede generar una enfermedad muy fuerte en ti. Un enojo momentáneo, un sufrimiento como lo que se está viviendo en este momento en el país, puede generar una gastritis o una úlcera. Entonces, cuando yo sé eso, yo utilizo el proceso del pensamiento para agarrarme de pensamientos que me ayuden. No se trata de evadir las emociones, ni se trata de evadir la realidad, pero hay cosas que no está en mis manos cambiar. Vamos a mirar, por ejemplo, el proceso de Tierra Santa. Yo no puedo cambiar esa guerra porque es que eso es algo que lleva un montón de tiempo y no está en mis manos transformar. Yo puedo tener pensamientos de amor, puedo enviar luz y eso conecta. Así como el miedo nos conecta, el amor también ayuda y lo reciben los otros seres. Entonces tiene que ver con un componente muy humano, porque somos muy humanos, y tiene que ver con un componente muy espiritual, porque nos cuesta conectarnos con nosotros mismos. No es nada fácil entender, Sandra, que mi pedacito de energía ayuda a sanar al mundo. Sí, tu pedacito de energía ayuda a sanar al mundo porque nosotros no estamos aquí como islitas aisladas. Nosotros tenemos una conexión y yo no sé si a ti te pasaba, mi Glorita, que en la época del COVID yo vivía en un edificio y aunque tú estuvieras sano, si había miedo y personas enfermas en el edificio, tú te conectabas con ese miedo. Era una sensación de incertidumbre y de zozobra terrible, así tú no estuvieras en proceso de COVID. Y es precisamente por eso, porque nosotros nos conectamos, dicen los seres de luz que somos como si fuéramos un lindo bosque, sobre la tierra nos vemos así como árboles diferentes, pero debajo de la tierra nuestras raíces se abrazan. Nosotros no somos islas aisladas en este planeta. Lo que le duele al otro y lo que le afecta al otro
indirectamente o directamente está afectándome a mí. Entonces, lo que hacían las mamás de orar por uno, de mandar luz, hay personas que hacemos terapias de sanación a través de la imposición de manos y todo eso funciona porque es energético. Y uno cree que uno es una cosita muy chiquita y que eso no va a alcanzar al otro. Pero ¿por qué sí alcanza el pensamiento destructivo, el pensamiento negativo? ¿Por qué nos conectamos desde el lenguaje? Y tú te subes a un taxi y el taxista te dice algo y tú empiezas a hablar y ya no hablamos sino de lo mismo y eso conecta. Como conecta eso, esa parte, digamos, que disocia o nos separa o nos angustia o nos genera un montón de emociones muy tristes, también está la otra parte. Entonces, desde la luz y desde el lenguaje, desde tu postura, desde, no sé, desde romper esa conversación eterna de lo negativo y de lo difícil que está pasando, podemos ayudar al planeta. Las personas, ¿por qué somos más dados a recordar o a agrandar lo negativo y no lo positivo? Ay, yo no sé, esa parte es súper, lo veo todos los días en terapia con los pacientes. Yo creo que es que nos enseñaron de alguna forma a ser así y nos quedamos con los pensamientos y los recuerdos de dolor. Lo primero que hay que saber es que nos quedamos viviendo en tiempos que no existen. Nosotros estamos en el pasado muy depresivos y muy tristes porque no recordamos lo bonito sino lo doloroso, o estamos en el futuro muy ansiosos y muy expectantes y muy angustiados por lo que va a pasar y nos perdemos del presente. Entonces, estar en el tiempo inexistente nos hace, digamos, angustiar en formas distintas, porque lo que pasó ya no lo puedo cambiar y lo que viene no tengo ni idea qué es. Lo otro es que, como lo que se conversa casi nunca viene desde lo bonito, entonces tus pensamientos siempre se van a ir como dirigidos allá. ¿En qué pensamos normalmente los seres humanos? En lo que no tengo, en lo que no he pagado, en lo que me falta, en lo que me duele, en lo que me hiciste, en que no me recogiste hace 20 años y yo quedé furiosa 20 años y cada que peleo con mi marido le saco lo mismo de hace 20 años atrás. Pero yo le digo a las personas, busca dentro de tus recuerdos 5 nichitos de felicidad. El día que viste a tu hijo por primera vez, una caminadita por el mar, conéctate con esa emoción y las personas lo que hacen es que inmediatamente sonríen y cuando tú sonríes esa vibración cambia tu corporalidad porque la mente es supremamente poderosa, así como cuando tú vas por una calle y piensas que el señor que viene detrás te va a atracar, tu mente cree que es real y te llena de adrenalina para que tú puedas correr. Pasa lo mismo con los pensamientos tristes, entonces tú te conectas con esa tristeza y ya te quedas ahí. Pero si vas a un pensamiento feliz, pasa también lo opuesto. Entonces te llenas de alegría, te llenas de paz, encuentras razones para dar gracias. La gratitud es de las emociones que más te conecta con la esencia. Y estar conectado con la esencia es conectarte con la felicidad. Pero ¿cómo estar en felicidad en un momento tan polarizado, tan difícil, que están tantas guerras? ¿Quién no tiene un familiar en Estados Unidos que se fue ilegalmente? ¿A quién no le ha pasado esto? Yo tengo amigos queridísimos en Israel, las cosas que pasan en el mismo país. Entonces, ¿a quién no le pasa cosas? A todos. Pero yo puedo desde esa emoción vivir en felicidad, porque la felicidad está muy distante a la alegría. La alegría es, por ejemplo, el partido de fútbol y que mi equipo o el equipo de mi mamá quedó para la final. Eso es una alegría, eso ya pasó, eso fue ayer, ya pasó. O salí de un concierto muy lindo. Pero cuando tú te conectas con la felicidad, no quiere decir que puedes estar en procesos de enfermedad, puedes estar en procesos de dolor y estás en una profunda fe, incluso de que lo que va a pasar, aunque no sea lo que tú quieres, es lo que tiene que pasar. Vamos a continuar ahorita mismo después de comerciales porque me parece muy importante esto sobre la felicidad. Ya regresamos con Revolturas. Un saludo para Canal 2, los felicito porque es muy bueno el programa. Pero si nunca lo ha visto, ¿cómo es? Lo presento. Usted nunca lo ha visto, ¿cómo así que es bueno el programa?
Pero me imagino porque los caleños son buenos para todo. Es que dicen que yo me parezco a ella físicamente, pero me parece No, pero que ahí ya no. del Estás Agustín hablando Codazzi. como puro mamerto. No, del Agustín Codazzi. No Se me son acusa de ciertas. eso. Yo tengo un equipo de investigadores muy fuerte. ¿Y tú? No, les espera un buen futuro, que es el número 3. Evolucionen y lleguen al 3. Y así alguna vez llegarán al 4. No, que el 2 pasen al 1. Los felicito por su salsa porque, bueno, hace mover mucho los pies y eso es desoxida. El reinado ha sido totalmente cancelado. Un saludo al Canal 2 y que sigan siendo el número 2. Estamos con Revolturas. O sea, Sandra, que me estás diciendo, yo puedo ser feliz, entre comillas, tener la sensación de felicidad en un momento de dolor. Sí, sí, porque es que la felicidad y la alegría, como te estaba contando, son muy diferentes. Entonces la alegría es un momento eufórico. La felicidad no requiere que estás sonriendo todo el tiempo. La felicidad es el estado en el que estás con tu alma. Yo tuve, por ejemplo, una señora que tenía un cáncer muy terrible, con unos dolores muy fuertes, y ella estaba entregándole paz a sus hijos. Y les decía, tranquilos, yo ya me quiero ir para donde su papá, yo los voy a cuidar desde el cielo. Eso es un estado gozoso. La felicidad es el estado de gozo en el que el alma se expresa. Entonces, y eso lo encuentras en personas que son supremamente resilientes y que de situaciones muy difíciles hacen cosas extraordinarias. Eso es un estado de felicidad y eso lo logras cuando estás en conexión contigo, con tu energía de amor, con tu energía con Dios, con la energía suprema, con la energía del universo, como tú le llames a eso que te da vida, y hace la diferencia. Entonces, en un momento de muchísima tristeza, yo puedo estar en gratitud diciéndole a ese ser en el que yo crea, yo no sé esto para qué es, pero ayúdame a encontrar calma, ayúdame a ser la voz que da paz, ayúdame a ser la pacificadora de este momento, y yo puedo estar en felicidad aunque esté en un momento de muchísimo dolor. Sandra, si yo tengo una energía y me encuentro en un medio con una energía pesada o esas emociones del desamor, ¿cómo lograr no dejarme contaminar y cómo lograr ayudar a limpiar? Entonces se encuentran las dos energías, ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál gana? Estamos en la... ¿Gano yo tratando de contaminar de buena energía o gana el medio que tiene energía negativa? ¿Cómo hacer allí, Sandra? Gana el ser que tenga más conciencia, mi corazón. O sea, eso no se trata de una guerra entre quién sabe más o quién puede más, ¿cierto? Entonces, es el que menos se deje enganchar. Si tú te paras aquí a Medellín, aquí en el Retiro, a sostener la piedra del Peñol, y te empeñas en empujar esa piedra y empujar esa piedra, la resistencia genera muchísimo dolor. Pero si yo no me entro en conflictos, si yo puedo justificar a veces los procesos del otro, si yo digo no te entiendo y aceptar lo que está pasando, no quiere decir que esté de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo con la guerra en Israel, yo no estoy de acuerdo que la gente en Palestina esté muriéndose de hambre, no estoy de acuerdo, pero esa es una realidad que estamos viviendo ahora. Yo no puedo ir a llevar comida, yo no puedo ir a decirle a Israel no nos bombardee más. ¿Yo qué puedo hacer? Mandar amor y mandar luz. ¿Y sirve? ¿Llega? Sí llega. Y lograr que yo esté en calma. Entonces, cuando yo estoy tratando de estar en calma y esa calma me la regala mi proceso espiritual, como sea que yo me conecte con Dios, a mí me gusta meditar, por ejemplo, y cuando hablamos de meditación, yo creo que está un poquito como mal creído ese término de meditar. Meditar no es estar en la posición de loto, en silencio todo el tiempo. Tú puedes meditar mientras comes, puedes meditar mientras haces ejercicio, tú puedes meditar si vas al templo o al culto, tú puedes meditar sentado en medio de la naturaleza. Es como la forma en la que tú te conectes contigo. Entonces, si tú estás en un estado así y te encuentras con una bulla que viene con la queja,
la misma queja, la misma crítica, el mismo juzgamiento, yo tengo la opción. O sea, el otro no me está inundando de malos pensamientos, el otro no me está contaminando con mi energía, yo soy quien permite, el otro no me daña, yo permito el proceso y eso es una elección. Así como el amor es una elección, como el enojo es una elección, yo elijo estar en paz. ¿Cómo me protejo? ¿Cómo hago para que tu energía, que estás pesada, cargada, llena de quejas, no me llegue? ¿Cómo elijo que no me llegues? Yo busco pensamientos de amor y yo le cambio la conversación a las personas. Pasa mucho cuando llegan a terapia. O apago el televisor. O apago lo que pasa es que no se trata de no saber. Inundarte de noticias cuando ni siquiera sabes si las noticias son las correctas, si estás en un medio que está más para este ladito o para este otro. Entonces, escuchar muchas noticias puede generarte mucha disociación interior y mucha angustia. Pero yo pienso que uno tiene que estar informado, uno tiene que saber qué está pasando. Ahora, lo que yo haga con la información sí es mi proceso. Obvio que me pongo triste. Yo soy un ser humano y yo me pongo triste y me siento y respiro y medito y me voy a un momento feliz y doy gracias por los seres que tengo y doy gracias por los amigos que están en Israel, que ya les escribí, sé que están bien, doy gracias por lo que pueda agradecer. Pensamientos de amor te cambian y te desenganchan de esta conversación que se ha vuelto más común de lo que quisiéramos, porque ya no hablamos casi de las cosas bonitas, ya hablamos de todo el miedo y todo lo terrible que está sucediendo. Es que se ha llegado a hablar de anticristo, se ha llegado a hablar de guerras mundiales, se ha llegado a hablar de cosas muy duras por lo que está viviendo el planeta. Y yo pienso que es que ahora, como te decía hace un ratico, estamos mucho más enterados. No es que antes no pasaran cosas tan terribles, incluso más terribles, pero ahora estamos tan enterados que el miedo puede, lo que no genere, lo que la guerra no logre hacer, el miedo lo puede hacer. Conversaciones. El miedo nos confunde. El miedo nos confunde y el miedo nos hace que nos protejamos de una forma irracional. Entonces una persona que no tenía ningún problema con la discriminación, por ejemplo, o el racismo, conversaciones de racismo, conversaciones de que tú te vas a quedar sin tu empleo, que hay que hacer esto, que hay que sacar los inmigrantes, que pueden generar cosas violentísimas en seres que nunca habían tenido una sensación racista, porque todos tenemos un proceso de supervivencia y si creo que mi supervivencia está siendo afectada, entonces yo voy a defender ¿a quién? Pues a mí, a mis hijos, a mi familia. Entonces, no entrar en ese tipo de conversaciones yo creo que es lo más sano y buscar dentro de ti pensamientos y momentos que te conecten con lo bonito, que te conecten con la paz. ¿Fácil? No lo sé. Yo creo que las cosas son fáciles o difíciles. Es como tú consideres que puedes hacerlo. Pero sí tengo mucha fe de que en este momento de la humanidad, a diferencia de otros procesos de guerra y otros procesos distintos, hay una apertura de conciencia grandísima. Estamos hablando de espiritualidad en medio de la guerra o en medio de los procesos difíciles del país y de los conflictos de otros países, que esto no se veía antes. Entonces creo que tenemos un poquito más de esperanza ahora, pero tenemos que ser conscientes y elegir ser el amor o ser la linternita en medio de un proceso de, digamos, de dolor y de oscuridad. Energéticamente, el mundo, hay el letrero posible Tercera Guerra Mundial. Energéticamente, ¿se pudiera detener con pensamientos positivos, con pensamientos de luz, de amor, de emociones positivas? Yo no lo sé si en el proceso de la humanidad, en nuestras decisiones de antes de nacer, habitar un proceso de guerra pueda detenerse, pero yo lo que sí creo es que yo puedo ser un poquito remanso de amor en vez de ser más generador del conflicto. Yo anhelo que no alcancemos a llegar a otra guerra, pues nadie sabe el futuro
y yo sé que lo que se ve parece que va dirigido hacia allá, pero yo también creo que hay muchos seres enviando una energía diferente y que eso sí funciona. Es que mira, Glorita, yo te voy a contar una cosa. Cuando yo soy maestra en Reiki, y cuando yo me aprendí a hacer Reiki en el primer nivel, hace muchísimos años, hace como 27 años que yo lo hice, yo no creía en eso. Yo nací viendo y escuchando cosas, pero yo directamente como de que yo tenga energía y que con mi energía pudiera hacer cosas, yo no lo creía. Pero aprendí esa técnica que fue muy hermosa y yo en mi rebeldía juvenil dije, si esto le va a servir a alguien, le tiene que servir a mi mamá, que vive en Estados Unidos y estaba con un proceso de túnel carpiano. Y yo no sé cómo llamarle a eso. Yo no sé si es llamarle convicción, fe, amor, ganas o cómo. Pero yo todos los días, por 3 meses, ponía mis manos y decía, estas son las manos de mi mamá se va a aliviar, Dios, este eres tú, dale salud a mi mamá, dale salud a mi mamá. Ella no sabía lo que yo estaba haciendo porque yo vengo de una familia muy religiosa y yo pensaba que mi mamá se iba a enojar más o menos. Y a los 3 meses ella me dijo, bueno, yo ya no me volví a poner el guante, yo ya no me tomo los medicamentos, yo para qué cirugía, y de eso han pasado 27 años. Entonces, si yo que soy un simple mortal pude ayudar con amor a mi mamá, ¿qué pasaría si muchos nos unimos a un buen deseo, a un buen propósito? Yo creo que es muy posible, yo lo vivo todos los días. Cuando vamos a los retiros, cuando hacemos los viajes espirituales, ponemos las manitos en el agua, mandamos luz en el agua, le decimos que llegue a los mares donde están las guerras, y yo siento que funciona. Y funciona para eso y funciona para muchas cosas más. Por ejemplo, cuando vamos a ver ballenas, yo digo, Padre, no han salido las ballenitas, por favor. Y siempre hemos visto ballenas. Entonces, yo no sé si le llames extrema confianza o fe, pero yo creo y he visto los resultados y sé que es posible. ¿Tú sientes que en el mundo hay más conciencia? Sí. Siento que en el mundo hay más conciencia y siento que hay una apertura muy grande hacia los procesos espirituales, más allá de los procesos religiosos. Creo que religiosamente está cambiando mucho y está bien ser religioso, solo que digamos la gente ya no cree en una religión desde el miedo o desde el pecado, sino que creo que se ha venido cambiando un poquito esa dinámica y es una religión desde tu libre albedrío y desde el amor de Dios, ¿cierto? Bueno, pues señorita, usted nos está contando cosas muy interesantes, pero se nos acabó el programa. Pero quiero invitarte para que continuemos, Sandra. Esto es buena energía, como diríamos, energía sanadora. Es esperanzador escuchar palabras de estas. Por eso los quiero invitar para que continuemos con Sandra la próxima semana. Vale la pena, tenemos que construir energéticamente un mundo diferente. Muchísimas gracias, que la pasen bien.